Bueno, aquí continuamos en el rumbo de la tarde y tenemos ahora para conversar con la señora Yocasta Díaz. La señora Yocasta Díaz hizo nombre en el país hace ya, increíblemente, señores, un año y algo, por su lucha tesonera por encontrar a su hijo. Señores, hay que estar en la posición de cada persona cuando vienen las tormentas, cuando vienen los avatares, cuando vienen los malos momentos. Porque uno a veces cuando lo ve en la acera de enfrente, uno dice, sí, caramba, qué fuerte, qué duro, qué difícil. Pero cuando lo siente en carne propia, es terrible. Los hijos, yo siempre uso una frase, Georgie la repite a veces, y me la atribuye, él me la puso a mí, yo no sé, yo digo que no me la ponga a mí porque me van a cobrar derecho de autor. Yo digo que eh, Dios, los que creemos en Dios, le impone a uno los hijos, le impone a uno los padres. Los amigos los escoge uno. La esposa, hasta la esposa uno puede divorciarse de ella, pero los hijos, que es el más precioso. O sea, eso es lo que conforma la vida, eso es lo que da sentido a vivir. Y doña Yocasta perdió su hijo, porque se perdió, desapareció. Lo más triste de esto es no saber siquiera qué fue de él. Y ella ha seguido esta lucha de tanto tiempo, pero día por día. Y cuando yo recordé ahora un año, pareciera que no fue un año, que fue ayer, porque ella ha seguido en esta lucha. Y ella está aquí con nosotros hoy para hablar de esos desaparecidos. Señores, eso es un drama. Y uno no lo cree, mucha gente no, bueno, no se reporta, no sale en los medios, no se dice nada, se dice en los primeros días y después se olvida, bueno, no apareció, se publican unos carteles y unas cosas, pero doña Yocasta ha seguido día por día con la esperanza de saber dónde está su hijo. Y ella al cumplirse este año está aquí con nosotros. Por el abrazo. De verdad que ha sido un año, como yo lo he definido, un año de pesadilla, un año donde yo quisiera despertar de esta pesadilla y encontrar a mi hijo ahí conmigo en la casa. De verdad que ha sido un año inexplicable, de tristeza, dolor. Ahora cuando cumplió años, que cumplió sus 20 años, fue muy difícil para mí. De verdad fueron días muy tristes, muy demasiado fuertes, con demasiado dolor. Pero también ha sido un año donde yo he buscado de Dios y así he podido, la fuerza que me ha dado Dios es lo que me ha mantenido a mí este año en pie de lucha. Es que esa es una herida tan profunda en el alma que solamente Dios quizás no la cura, pero la aligera. Así mismo es. Pero usted, doña Yocasta, a propósito de eso, han conformado una suerte de alianza, una suerte de alianza, de mancomunidad, de hermandad, de personas que han sufrido situaciones similares. Así es. Y he visto algunas publicaciones, he visto algunas actividades en procura de que no se olvide, Sí. de que siempre la esperanza queda. Y además de eso, de que esa esperanza está ahí, de tratar de evitar que situaciones de esa naturaleza, por una desaparición, pueda prolongarse por un tiempo, si hubiera mecanismos de acción rápida que permitan llegar a la oportunidad de localizar a una persona. Sí, por eso vine aquí junto con el señor Reinaldo Alfonseca, que es padre de un joven desaparecido también, su hijo está desaparecido. Nosotros nos hemos unido para así buscar nuestros hijos, nuestros familiares,
juntarnos, no solamente nosotros dos, nosotros estamos dando la cara, pero son muchas familias que están en esta situación y no hemos juntado. Hemos tratado de unirnos y de llamar a todos los familiares de que no pierdan la fe, de que tienen que seguir batallando. Muchos han perdido la fe, más bien, no la fe en Dios, sino la esperanza en el gobierno, en las autoridades, en tener una respuesta. En eso han perdido ya la confianza y los siento sin ánimo, sin deseo de hacer nada. Entonces nosotros hemos tenido que juntarnos con ellos y decirles que vamos a juntarnos, vamos a enseñarle al presidente que somos muchos y que estamos todos unidos. Ustedes lograron algunos avances en cuanto a la conformación de una unidad un poquito más amplia de las autoridades investigativas, en este caso la policía, parte de la fiscalía, para conformar una unidad de búsqueda, o sea, una acción rápida, porque esto cuando ocurre es lo que yo veo. El tiempo es vital. Sí, el tiempo es vital porque quizás se puede evitar cualquier situación o por lo menos llegar a saber qué pasó. Sí, el hijo suyo, ¿hace qué tiempo? Bueno, primero permítanme agradecerles el que nos tengan acá porque estoy difónico. Es necesario que nosotros, además de hablar de nuestros hijos, demos voces de alertas, porque no se desaparecieron nuestros hijos, sino que diario se siguen desapareciendo personas. Mi hijo desapareció el día 13 de mayo del 2020. Hace 3 años ya. Plena pandemia. Y la verdad es que las autoridades para nada nos han respaldado. Para nada, absolutamente. Nunca hemos recibido una llamada para decirnos nada. Esa es la gran queja. Y yo diría pero, que... o sea, ¿no se abrieron investigaciones sobre Es que sobre las investigaciones a ustedes no les dicen nada. Es que ellos supuestamente están investigando, pero no dicen nada. Porque si estuvieran investigando de manera real, algún día me llaman y me dicen, mira, fuimos a tal sitio, hicimos tal proceso, hicimos un levantamiento en tal lugar, hicimos un experticio al carro, al celular, nada de eso. No ha surgido nada. Silencio en nuestro absoluto. caso, nada. Silencio. Y dejadez y hasta burlas. ¿Por qué yo digo burlas? Porque cuando yo fui al departamento de desaparecidos, a raíz de desaparecerse mi hijo, todavía a los 5 días estábamos diligenciando el documento que otorga la policía, que le da a uno el derecho, ¿verdad?, de declarar como desaparecido a su ser querido. Y había el señor con el que yo estaba conversando, un oficial de la policía, yo estaba así mismo sentado, él estaba al frente mío con las 2 piernas, los 2 pies encima del escritorio. Imagínense que usted y yo estemos hablando y yo suba los dos pies cruzados encima de ese escritorio. Una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. Y yo me paré y me fui. Yo me acuerdo, doña Yocasta, que usted nos contaba la otra vez que usted vino al programa, a propósito en esos días, que solamente habían 3 personas en el departamento y que ustedes estaban abogando porque se creara un departamento más dinámico, con más personal, con más recursos para eso. ¿Se ha logrado algo en ese sentido? Bueno, en ese entonces, de 3 personas que eran en ese entonces cuando mi hijo desapareció. Sí, exacto, eran 3 personas. Ellos aumentaron por la cantidad de desaparecidos, aumentaron a 6 y después aumentaron a 10. Pero eso era momentáneo. Yo no creo que en la actualidad yo no sé decirle cuántas personas hay porque ellos tampoco me llaman a mí. O sea, pero eso era prestado porque había muchos desaparecidos en ese momento. Inclusive... Ustedes dieron un listado de cuántos en ese momento, 20 y pico, pero que subían a muchísimo más. Y yo recuerdo. Sí. Y inclusive ellos aumentaron a 10 porque se dio el caso del joven que apareció después muerto y
Correcto. en el tanque. Sí, entonces ellos por ver ese caso y tantos casos más que se produjeron, pues ellos aumentaron a 10. Pero que 10 es muy pocas personas todavía. Estamos hablando de que 10 personas para el país completo. Estamos hablando que si en Barahona hay un caso, se tienen que ir esas 10 personas porque son muy pocos. Una pregunta. Se han dicho muchas cosas. Se sembró el país de mucho dolor y tristeza. ¿Hay algo que ustedes sepan que no se ha dicho? Especulaciones, porque nunca una autoridad nos ha dicho en tal sector, solo se especula. Bueno, en una ocasión hubo un señor que denunció que el responsable de la niña de Isabelita, ese que está preso, no era, primero que no es panadero, o no era panadero, segundo que era un profesional universitario con 2 carreras, y tercero, que él había vendido la niña. Eso fue lo que dijo esa persona y jamás se ha escuchado la voz de ese señor volver a salir al aire. O sea, que son especulaciones. Ahora, lo que no puede ser especulación es que del 2012 al 2020 hay un registro de 1.772 personas desaparecidas, lo que equivale a 221.5 personas por año. Es mucho. Es mucho. Demasiado. Y ahora ha aumentado. Porque del 2020 para atrás era extraño o raro usted escuchar una desaparición de una persona y oiga la cantidad que había. Y ahora es común usted escuchar que desapareció uno. Si usted ve las redes sociales, usted podrá darse cuenta que a diario se publican desapariciones. Nosotros que manejamos grupos de familiares con personas desaparecidas, sabemos que a diario nos llegan publicaciones y pidiéndonos que lo ayudemos a hacer las publicaciones de personas desaparecidas. No es una ni dos las personas. Ni siquiera una información de que a sus hijos lo ubicaron en tal o cual lugar. Todo lo contrario. Nos comisionan a nosotros mismos para que nosotros vayamos, por ejemplo, en esos días, luego de la desaparición de mi hijo, yo me moví y me decían, pero vaya a los hospitales, vaya al INACI, vaya a la policía. Eso es como en el caso de la violencia doméstica, que le entregan a la mujer maltratada la orden de alejamiento para que se la lleve al marido. Sí. Exactamente. Para que la mate. ¿Por qué para que la mate? Bueno, sí, así es. Cuando nosotros llegamos a la oficina, ellos nos entregan el documento donde hicimos la declaración de desaparición, exactamente. Pero nos entregan también además una hoja con todos los hospitales donde nosotros mismos, no ellos, debemos que ir. Eso es trabajo de ellos, nosotros mismos tenemos que ir a hospital por hospital. O sea, yo fui a hospital por hospital y busqué en cada libro, junto con la persona ahí que recibe los pacientes, hoja por hoja. Porque no es computadora ni nada, son libros de esos grandes. Y cuando no, cuadernos. Señores, así mismo es, así mismo es. Para que uno vea los cadáveres que hay ahí para ver si es de uno. Entonces, doña Yocasta, don Reinaldo, ¿qué esperan ustedes en este momento? Porque es una lucha que ustedes han llevado y cada vez ustedes ejercen presión a través de medios de comunicación para tratar de que haya eficiencia en esta búsqueda, que es lo que ustedes piden realmente. Bueno, mire. En este momento, ¿qué ustedes esperan? Nosotros estamos luchando por dos cosas. Doña Yocasta le va a decir una y yo le voy a decir otra. Nos hemos puesto así. Adelante, mi amor. Bueno, primero respondiendo la pregunta que usted hizo ahorita, nosotros hemos tenido tantas llamadas
que de verdad es difícil decir si es verdad o no. Mire, nosotros hemos tenido llamadas de gente buena como de gente mala. Hay gente buena que de verdad quiere ayudar y que me dice, sí, nosotros estamos rezando, yo vi un niño parecido a su hijo por tal sitio, también mandan fotos. Esas son personas buenas. Sí, pero también hay personas malas que me han dicho que tienen a mi hijo, inclusive que está en Estados Unidos. Hubo una persona que me dijo, yo me lo llevé, está en Estados Unidos, yo me escapé del sitio. O sea, son gente que inventan una historia, que ya, porque yo estoy ya, cuando la primera historia yo casi me pongo histérica, pero mi hijo me dijo, no mami, mírala, me hizo así, que viera el código de área, era de Estados Unidos el código de área. Ese me estaba diciendo, me estaba pidiendo dinero porque él sabía dónde estaba mi hijo. El mío supuestamente y así, me lo tenían en Nagua también. Pero pidiendo dinero por adelantado, 40,000 pesos me pedían. Sí, entonces son personas que la policía, porque inmediatamente me ocurrió eso, yo llamé a la policía y el coronel me dijo, no le crean, no se atreva a ir al sitio, ni nada de eso. Entonces ya yo estoy como quien dice, en alerta. Entonces por eso es que no creo nada de esas llamadas, lamentablemente. Son gente que siempre al final lo que quieren es dinero. Siempre me dicen que tienen a mi hijo y que saben dónde está, pero que primero quieren dinero. Pero siendo que es la policía, ¿por qué no pedirnos ese número y ellos tratar de investigar? Porque es elemental. Sabemos que con una llamada le llegan, porque este aparatico lo lleva directamente de donde llamaron. Sí. O sea, hay dejadez, no hay voluntad. Sí, un día yo llamé a la policía y le dije que un teléfono y él me investigó y me dijo, bueno, eso es cerca de una cárcel en La Romana. Pero ya se quedó ahí. O sea, el deber era de decirme, yo voy a ir o voy a mandar a uno de los, pero tampoco tiene personal para hacerlo. O sea, que tampoco, y no tienen personal ni tienen vehículo. Y cuando tienen vehículo no tienen gasolina, o están en Barahona, o están en Puerto Plata, o están en otro sitio. O sea, siempre hay una excusa. Entonces, respondiendo a su pregunta, ¿qué nosotros buscamos? Nosotros buscamos seguir unidos, que el presidente vea que nosotros estamos, que nosotros no nos vamos a olvidar de nuestro desaparecido, de nuestro ser querido, no nos vamos a olvidar, que nosotros queremos que haya un sistema de alerta Amber en el país. Nosotros vamos a luchar por eso. Nosotros queremos que ese sistema se haga, se apruebe y se haga una realidad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido un dolor demasiado grande. Ahora mismo esto es un dolor que no tiene cierre. Como yo lo he dicho muchas veces, cuando a una persona se le muere un ser, pues ya cierra. Nosotros no tenemos cierre. Nosotros queremos respuesta. Y no queremos que otra familia pase por esto, que pase por esta situación y no tenga respuesta. Necesitamos que ese sistema de alerta Amber sea una realidad para que le dé respuesta a todas las familias. ¿Y qué es el sistema de alerta Amber? Bueno, ese sistema ha sido... es popular en muchos países. Sí, en muchos países está... inclusive ese nombre de Amber viene por una niña que en Texas fue secuestrada y después se encontró ya fallecida porque la habían matado. Entonces, ¿qué pasa con ese sistema? Cuando existe ese sistema en un país, inmediatamente alerta por las redes, por el celular, por la televisión, por todos los sitios, y el público, el país se entera de esa desaparición y puede ayudar, puede incluso alertar a otros. Incluso internacionalmente. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que se va a trabajar como si fuera una brigada. El sistema de alerta Amber va a trabajar como un COE. Cuando hay un ciclón, inmediatamente el COE se activa y se unen todas las instituciones que tienen que ver con la ayuda cuando hay un sistema atmosférico. Pues así mismo va a ser. ¿Qué va a pasar? Que aquí va a haber una brigada que como el COE se va a activar. ¿Cuáles son? El 65I de las Fuerzas Armadas, el DICRIN, el Cuerpo de Bomberos,
el ministerio, la Dirección de Tecnología, Migración, la policía, obviamente, y va a estar dirigido por la Procuraduría. Muy amplio. Sí, claro. Entonces, eso debe ser capaz de movilizar muchos sectores, porque además de ahí se irradian muchos sectores. Claro, entonces el presidente tiene que saber que esto va a ser con el mismo presupuesto de cada ministerio, de cada institución. Aquí no va a ver que cada ministerio no va a tener que buscar un presupuesto adicional para eso, porque como el COE van a trabajar como una brigada. Yigual con la unidad de la policía, obviamente. Claro. Obviamente. Ahora, yéndonos a la parte mía, lo que quisiéramos pedirle de forma inmediata al presidente es que baje una línea o un decreto que el aviso de desaparición le llegue a nivel nacional a todos los puestos policiales seguido, que no tengan que esperar 48 horas ni 68 horas ni 72 horas para uno tener el derecho a ello funcionar, porque usted va a declarar por desaparecido un familiar suyo y lo primero que le dicen que a partir de las 48 horas que ellos lo reciben como desaparecido. Entonces, yo digo que en 48 horas se llevan a Rusia a cualquiera, y cuidado si Alemania. Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, es demasiado. Mientras llega por ley el sistema de alerta Amber, bueno, pero vamos a hacer que la policía le preste atención a los familiares de personas desaparecidas y que haya una regla de que seguido se pone la denuncia en el departamento de desaparecidos, entonces a nivel nacional. ¿Por qué? Porque aquí se sabe de muchísimas cosas. Mire, si aquí funcionara eso así, el caso de Eric, el hijo de nuestra amiga Annie, que su vehículo apareció quemado por ahí, pues hubiera sabido algo, pero fue a los 4 o 5 días que apareció su vehículo quemado. O sea, se supone que con él caminaron, porque se fueron lejos, caminaron mucho. Si se ponen alerta, seguido donde quiera que haya un puesto policial, que hay un retén, paran ese vehículo y algo se sabe. No, pero no aceptan. Para nada le aceptan a uno declarar como desaparecido antes de las 48 horas. Y en el caso nuestro, fue miércoles y el lunes recibimos el documento. Miren, yo no quisiera ni por asomo revivir ese momento de tanto dolor que ustedes han experimentado. Pero hay un sentimiento de madre, de padre, que a veces a uno le crea quizás hasta una fantasía. ¿Qué piensan ustedes que sucedió? Bueno, en mi caso yo de verdad no lo entiendo. Esto ha sido como como dije, una pesadilla, donde yo me he paralizado, he estado confundida, paralizada, es como que me he encerrado, porque no sé qué pasó. Mi hijo había tenido 2 semanas que había entrado a INTEC a estudiar ingeniería de software. Salió del colegio Loyola con muy buenas notas y un joven brillante, estudioso, disciplinado, con muy buenas notas, le gusta el ajedrez, los videojuegos, un joven de su casa. Cuando salía conmigo o salía con sus amiguitos del colegio y simplemente, inclusive la policía encontró los grupos de WhatsApp que eran del colegio, sus amiguitos, y los grupos de WhatsApp de la universidad, porque cada materia tenía un grupo. Simplemente esa noche, la noche antes, ese domingo 15, él estaba estudiando álgebra. Él duró 5 horas estudiando álgebra, 5 horas. Y ahí está su cuaderno con todas sus tareas de álgebra listas, hechas.
Entonces, una persona que esté pensando desaparecer, irse, no va a ser 5 horas de álgebra. Exactamente. Entonces, por eso es que yo pienso que algo pasó por su mente que se desubicó, cayó en un vacío de eso mental y se fue. Lamentablemente, yo al otro día cuando me levanto, yo casi me pongo loca porque cuando yo veo que no está en su habitación, que no está en su cama, voy hasta otra habitación y otro baño que está afuera y no lo encuentro y veo la puerta junta y después la puerta que está más adelante, que es la de hierro, le falta un candado. Yo casi me puse loca. Yo fui corriendo hasta la Independencia, llorando, corriendo, porque ya yo me imaginaba, porque mi hijo es un joven de estar en su casa. No es un joven de salir, no es un joven de estar en la calle. Mi hijo es un joven de cuando sale con sus amiguitos, que yo lo llevo al sitio y otro papá o otra mamá lo van a buscar. O nos turnamos. Entonces, nunca, inclusive cuando salíamos en la noche, él me decía, mami, cuidado, ponlo seguro. Sé que nunca va a salir a las 3 de la mañana en su sano juicio. Algo pasó ahí en su mente. Una cosa que yo quisiera aclarar acá es que observen que los jóvenes que se desaparecen son jóvenes estudiantes, deportistas, jóvenes con talento. Con talento. No se desaparecen porque si fueran cualquiera, no existieran los viciosos ahí en el malecón. No existiera uno. No se desaparece cualquier cosa. Si observamos, todos los que desaparecen son personas de buenos sentimientos, de escrúpulos, de buena formación, de estudios, de buena formación. Porque el hijo mío, un joven con 35 años a la hora de su desaparición, practicaba un deporte extremo, ciclismo extremo. En la Federación de Ciclismo lo conocen como el poeta Lomero, un joven que en vez de irse por ahí, cuando en su hora de descanso, cuando andaban por esas lomas, esos lodazares, entonces se ponía con una guitarra a escribir poemas y canciones, a componer canciones. O sea, un joven serio, un joven de trabajo, con un buen trabajo, músico de una iglesia. O sea, uno no entiende. No quisiera yo que se desapareciera nadie, claro. Pero ¿por qué desaparecen los jóvenes talentosos, los jóvenes serios? Y en el caso de mi hijo, apareció su carro, con su carretera, con su llavero de su carro, con todo, hasta el dinerito que tenía encima. Todo apareció ahí. Ahora, ¿dónde falló la policía? No le hicieron un examen de huella al carro, no le hicieron un experticio a su celular, no hicieron nada. Le entregaron el carro al padrastro y ya, así. Entonces nosotros nos preguntamos qué pasa. Además, quisiera también señalar que el caso de Yocasta y el caso de mi hijo tienen alguna similitud con otros casos que han sucedido. Por ejemplo, en Costa Rica desapareció una niña de 11 años que después que se acostaron en su casa, ella abrió la puerta, la dejó junta y se fue. Nunca se ha sabido de ella. Pero ahora veo en las redes, en México, un joven que hasta dejó una notita. ¿Por qué? Porque lo que yo entiendo es que lo están seduciendo. Lo están seduciendo y pudiera ser que hasta lo lleven a extremo, le digan, mira, te vamos a matar a tu papá, te vamos a matar a tu mamá, a tus hermanos, si tú no vienes. Ahora tú tienes que hacer esto de ti de esta manera para no crear sospecha y que nosotros, los familiares de los desaparecidos, creyamos que fue por voluntad propia que se fueron. Sencillamente, si su hijo se va, él decidió prescindir de su familia, usted se queda conforme, pero no es así. Nadie puede quedarse conforme con que un hijo, claro, como el del caso del mío, que tiene su esposa con 3 hijos. Una joven de 17 años ya va a entrar a la universidad. Un
dos niños con talento, una esposa cristiana, un joven con formación, que nunca se le vio ni siquiera. Él iba a una discoteca con su esposa, compraban una cerveza y la dejaban ahí para tener derecho a estar ahí, se bebían un refresco. O sea, personas que ni siquiera beben. Entonces, ¿qué está pasando? Ese es un tema de análisis, de discusión, de investigación sociológica, psiquiátrica, no sé. Pero la otra parte es lo importante. ¿Qué decían? El apoyo que deben recibir. Usted tuvo la oportunidad de hablar con los amigos de colegio, universidad. Sí, nosotros hablamos, nosotros somos muy unidos. Cuando el colegio siempre las reuniones de padres siempre fuimos muy unidos, y siempre cuando se dio esto, todos los amiguitos se unieron en la búsqueda. Inclusive con esas 2 semanas que él tenía en INTEP, muchos amigos que eran recién amigos se unieron a la búsqueda. La policía también los cuestionó, los entrevistó a ellos también, los amiguitos, las amiguitas. Se buscaron los WhatsApp, como le dije, eran grupos del colegio y de la universidad. Se buscó también la computadora, los archivos que tenía. El celular, dice que lo abrieron, pero nunca supe qué es lo que tenía el celular, porque nunca supieron decirme. La policía lo abrió, me dijo que no encontró nada, me mandó algo en un disco duro y no, ese disco duro no supe qué es lo que dice, porque cuando uno entra, ese programa nada más lo pueden ver ellos, ese programa no lo puede ver. Yo he tratado de buscar la forma de abrir el celular. Nosotros te llamamos a Samsung, llamamos a Claro, a Samsung, pero qué va, no hemos podido abrir ese celular. Así es que son las cosas. Inclusive ese celular, ellos dicen que lo abrieron cuando vinieron unos técnicos de Israel. Ellos aprovecharon que ellos vinieron para otra cosa y aprovecharon y le dieron el celular. Y dicen que lo abrieron, me hicieron comprar un disco duro de 3,000 pesos para nada, porque no puedo ver nada ahí. Nada. O sea que yo por el celular sí conozco las llamadas que entraron y salieron, porque como el teléfono está a mi nombre, yo fui inmediatamente a Claro y me dieron un historial de las llamadas y no habían llamadas ahí como raras ni nada de eso. De verdad que ha sido muy difícil, porque la policía también, es bueno decirlo, aunque ellos quisieran, no pueden, porque no tienen las herramientas. No tienen personal, no tienen ni siquiera un protocolo a seguir. Por eso es la importancia del sistema de alerta Amber, porque van a tener un protocolo formal que van a poder seguir, algo establecido ya. Pero ahora mismo no hay nada. Inclusive es bueno también decir, no hay cámaras tampoco del 911, porque los casos se van cayendo cuando ya en el caso de mi hijo llegó un momento que ya no hay cámaras, porque no se vio en ninguna cámara del 911, porque no hay, nada más se vio en cámaras de familia, y ya no hay cámara del 911, ni hay cámara de familia, ni cámara de ningún negocio, pues ya se quedó ahí. ¿Hasta dónde llegó? Ya, y ellos ya ahí se paran y ya el caso se cae ahí. Entonces, como un caso tumba a otro, ya el caso de mi hijo ha sido tumbado por muchos casos que han venido. Es muy lamentable. Sensibilizar a los policías, que recuerden que ellos son dominicanos, y que así como son nosotros, padres también. Y que así como nosotros fuimos hoy, mañana pueden ser ellos. ¿Por qué? Porque los policías en su mayoría tienen el corazón duro. Yo le hice la anécdota del que tenía las 2 piernas encima del escritorio. Pero yo buscando a mi hijo en plena pandemia, 1:30 de la noche, yo llego a la policía de Monteplata, y cuando llegué, que le dije quién yo era, que yo buscaba, porque me habían dicho que por allí andaba un joven con el perfil, con cierto parentesco a mi hijo, con cierto parecido. Cuando llegué allí, un teniente me dijo,
qué bueno que ustedes llegaron porque los vehículos no tienen combustible. Entonces yo le dije, a esta hora y en la bomba suya, en pandemia, usted va a comprar gasolina, ¿verdad? Y me fui. O sea, burlarse de un padre de 4 personas que andan a las 1:30 de la noche desde la capital. Mire, yo le daba 18 y 20 horas a mi vehículo diario buscando a mi hijo. Y salirle con una desfachatez así a un padre. Bueno, qué dureza. Ustedes tienen una vigilia, ¿no? Sí, tenemos una vigilia este sábado 17 a las 4:30 frente al Palacio Nacional, en la esquina de la avenida Doctor Delgado y avenida México, en ese espacio que está ahí. En el triangulito, en sí. un triangulito, exactamente, del edificio Profesor Juan Bosch. Ese triangulito, ahí nos vamos a juntar, nos vamos a unir, no solamente los familiares de los desaparecidos, queremos que toda la población nos apoye. Apóyennos, por favor, porque es como yo he mencionado en otras ocasiones, ahora somos nosotros, aquí estamos Reinaldo y yo, pero mañana puede ser tú, mañana puede ser el que está al lado tuyo, o sea, mañana puede ser cualquier persona. Apóyanos a que el sistema de alerta Amber se haga una realidad. Vamos a recordar a nuestros desaparecidos. Necesitamos respuestas, señor presidente. Nosotros como familia necesitamos dolor. Nuestros desaparecidos necesitan ser buscados, tienen derecho a ser buscados. Y nosotros los familiares tenemos derecho a tener respuestas, señor presidente. Y por eso necesitamos que sea aprobado el sistema de alerta Amber. No queremos que otras familias pasen por este dolor. Gracias por la oportunidad. Bueno. Gracias, doña Yocasta, don Reinaldo, por estar con nosotros y Gracias por usar nuestros medios para hacer este llamado y mantener Y tocar el corazón de la gente. sí, mantener este caso abierto, porque no es un caso, son muchos casos y es una situación. Ya no podemos verlo de una forma individualizada. Como yo decía en principio, el dolor de cada uno por la pérdida de un hijo es el dolor individual, Hermano, pero esto es un dolor colectivo. Así mismo es. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en breve para que la gente se exprese.